Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a la fiesta del libro de Cúcuta, la FLIT 2025, en su versión 21ª, con haciendo honor a Catatumbo, gracias a las personas que nos ven a través de la virtualidad. Este evento es un evento literario, cultural y académico más grande de la región. Es un enorme esfuerzo que se consolida en el 2025 como una apuesta que ha entregado a la ciudad y al departamento una agenda variada, de calidad y muy cercana al corazón de los norte santanderianos. Esperamos disfruten de los siguientes minutos cargados de mucha cultura y de mucha música. Hoy tenemos a un poeta, escritor y académico, Fernando Chelle. Bienvenido, Fernando. Gracias. Que nos realizará un viaje literario y musical a través de un género que, al igual que el fútbol argentino, es universal, el tango. También tenemos un invitado muy especial, ¿cierto que sí? Así que los invitamos a darles un fuerte aplauso como bienvenida y espero disfruten de esta maravillosa charla. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto que me estén acompañando, para Luis Aurelio, mi amigo, que va a hacer algunos aportes acerca de la vida de Gardel también. Es un gusto que nos estén acompañando en esta tarde de presentación de un libro titulado Carlos Gardel y la consagración del tango canción. Hay algunos amigos que vinieron ya sabiendo que se iban a encontrar con la presentación de ese libro, y hay algunos que por ahí vinieron pensando que se iban a encontrar con una conferencia titulada Grandes Poetas del Tango, que ese era el origen de lo que yo iba a presentar, una conferencia acerca de los grandes poetas del tango. Yo vengo escribiendo una serie de ensayos. El primero de ellos lo escribí para la revista Digital Va de Nuevo, una revista uruguaya en la que yo escribí durante muchos años, un artículo por mes, juiciosamente. Después dejé de escribir por cosas que no importan aquí. Y en el último número de la revista, el director me convoca y me dice, bueno, tú fuiste uno de los principales columnistas de la revista y nos gustaría que escribieras un artículo, porque este es el número de cierre. Y yo tenía escrito un artículo sobre los payadores y el camino que llevó al tango canción. Las primeras letras de tango. Y el libro se titula Carlos Gardel y la consagración del tango canción, porque la figura de Carlos Gardel va a marcar un antes y un después en ese género típico del Río de la Plata, pero después que se ha universalizado, que es el tango. Yo quiero hacer en esta tarde un abordaje de la temática de Gardel un tanto distinta a la que hice hace un tiempo en la Academia de Historia de Norte de Santander, que dio lugar a este libro. Porque, como les venía diciendo, escribí una serie de artículos sobre Cadícamo, sobre Celedonio Flores, sobre Lepera, bueno, sobre los grandes poetas del tango. Pero resulta que este año se cumplen los 90 años de la muerte de Gardel. Se cumplieron los 90 años de la muerte de Gardel. Eso dio lugar a una conferencia sobre la vida de Gardel, y donde yo me centré fundamentalmente, la primera parte de esa conferencia, en el tema del origen discutido de Gardel. Si es uruguayo, si nació en Uruguay, si nació en Argentina, si nació en Francia. Y en una segunda parte, en la vida de Gardel, pero la vida artística y en la difusión de su obra. Después, finalmente, hubo la intervención de Omar Rosso, que es un especialista en aviación, que habló del accidente, y de Luis Aurelio, que conoce mucho sobre el periplo que tuvo el féretro de Gardel una vez que muere, ¿no? Y de eso nos va a ilustrar en la segunda parte de esta charla. Entonces, tenía esa conferencia y tenía dentro de los poetas del tango que yo ya había analizado, algunos poetas que habían catado Gardel, porque Gardel muere en el 35 y después el tango sigue existiendo. Entonces, por ejemplo,
Discépolo, ¿no? Cambalache, no, bueno, Cambalache es del 34, lo podría haber cantado Gardel, pero no lo cantó. Pero hay grandes poetas del tango que no cantó Gardel. Los poetas que yo pienso trabajar en ese libro futuro son Ángel Villoldo, que es anterior a Gardel, yo lo voy a tratar aquí. Ángel Villoldo es un argentino que de alguna manera funciona como una bisagra entre los payadores y las primeras letras de tango, ¿no? Pero es anterior a Gardel. Es el tango que no es conocido por la mayoría de las personas. Es un tango no marcado por la melancolía, ni por la tristeza, ni por la voz lírica masculina que se queja por ahí de un abandono, la temática clásica del tango, ¿no? Yo siempre digo que si nosotros tuviéramos que hacer una narrativa fundamental de las letras de tango, esa narrativa la podríamos reducir a una muchacha de clase humilde que va a la ciudad, se ve seducida por las luces de la ciudad, por el dinero. Ahí entran las garras de algún proxeneta, de alguien que tiene plata, que la financia económicamente. La patrocina, dirían hoy en día, ¿no? Económicamente. Y esa muchacha que es de origen humilde se olvida de su gente, de su entorno, de su pasado y de su amor, que es el que queda en el barrio, el muchacho del barrio humilde, que es el que canta la letra. Que muchas veces se ve abandonado, se refugia en los amigos, en la barra, se refugia en la mamá, y hay veces que le reprocha, y hay veces que la espera con cierta resignación, como lo vamos a ver en algunas letras. Eso no se ve en los primeros tangos, en los tangos de Villoldo, que son tangos, hay veces procaces, muchas veces prostibularios, lo pueden buscar ustedes a las letras de Ángel Villoldo para que ustedes vean, ¿no? Empiezan a ponerle títulos muy procaces a tangos instrumentales que todavía no tienen letra, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de algunos títulos como ¿Qué polvo con este viento? Va Celina en punta, cosas por el estilo, que juegan con eso, con ese doble sentido. Bueno, el mismo tango El Choclo, que es uno de los principales, que antes de Gardel, el choclo también es una metáfora del miembro viril masculino, ¿no? El choclo se le llama a la mazorca, ¿no? Bien. A la tuya, exactamente. Bueno, entonces después viene Gardel y bueno, y cambia todo esto, ¿no? Y se universaliza, porque el tema del tango, del hombre que de alguna manera se queja de haber sido abandonado, es como mucho más universal. Entonces, el libro está estructurado en tres partes. Antes de Gardel, ¿no? La presencia de Gardel y después los análisis literarios que yo hago de algunas letras de Gardel. En este caso, estudio tres letras, la fundamental, que es Mi Noche Triste, de Pascual Contursi, un tango del año 1917, que con ese tango empieza el tango canción, 1917. Y Gardel se anima a escribirlo. Porque yo voy a empezar a hablar un poco ya de la figura de Gardel. Voy a evitar hablar de ese origen de Gardel, en el que me centré fundamentalmente en la charla de la Academia de Historia de Norte de Santander, porque ahí está el video en mi canal de YouTube para el que lo quiera ver y no quiero repetir lo que ya dije. Yo estoy afiliado a la tesis uruguaya, y no porque yo sea uruguayo ni por nacionalismo ni nada por el estilo, sino porque es la más fuerte. Fundamentalmente, decir entonces que Gardel nació en la República Oriental del Uruguay el 11 de diciembre de 1887, en Tacuarembó. Eso lo dicen todos los documentos que se conservan al respecto. El primer documento de 1902, un Gardel adolescente,
que ese documento no cuajó, que va a pedir la nacionalidad uruguaya, no se la dan, pero el primer documento oficial que tenemos es una partida de ciudadanía que se le da el Consulado Argentino en 1920. Después tenemos la cédula en el 23, después tenemos la libreta de enrolamiento, después tenemos absolutamente todos los pasaportes, que son 3 pasaportes, entre ellos el que está quemado en Medellín, y todos dicen exactamente lo mismo. Nunca en la vida de Gardel se cuestionó de dónde era Gardel. ¿De dónde era Gardel? ¿Cuándo empieza el cuestionamiento después de la muerte? Resulta que después de la muerte aparece un documento, una partida de nacimiento de un Charles Romuald Gardés, hijo de Berta Gardés, que fue la mujer que lo crió a él, ¿no? Que no fue su madre biológica. Carlos Gardel es hijo de Carlos Escayola y María Lelia Oliva. Carlos Escayola era un político, un terrateniente de Tacuarembó, que tuvieron relación amorosa con las hermanas, las hermanas Oliva. Esta, María Lelia Oliva, era la más pequeña de las 3. Era adolescente prácticamente cuando queda embarazada, entonces Escayola no lo reconoce al niño. ¿Quién es esta Berta Gardés? Berta Gardés era una francesa que había emigrado al Río de la Plata, como tantos franceses, como tantos italianos, como tantos españoles migraron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Mi mismo apellido, Chelle, se pronunciaría así, es un apellido francés. Esta mujer francesa pasa a trabajar en la casa de los Escayola y es el que lo cría al niño, ¿no? El que lo ayuda a crecer. Y después se va con el primero a Montevideo y después a Buenos Aires. El primer registro que hay de Gardel en Buenos Aires es del año 1906 o 1907, en una escuela, no recuerdo, mira. Sí, creo que es del 6, no recuerdo. Lo que sí es cierto, que ¿qué fue lo que pasó cuando la muerte de Gardel con ese pasaporte? Armando de Fino, que era el apoderado de Gardel, muestra ese pasaporte de un niño, Charles Romuald Gardés, supuestamente hijo de Berta Gardés, para que el fisco argentino no confiscara toda la herencia que iba a tener Gardel. Ese documento nunca nadie lo conoció, nunca se habló de él en vida. Aparece cuando Gardel ya está muerto y cuando Gardel no puede defenderse ni puede decir nada al respecto. Delfino, la señora Gardés y otros se quedan en ese caso con la herencia. ¿Qué iba a decir al respecto? Bueno, los de la tesis francesista, que dicen que Gardel no nació en el 87, sino en el 90, ellos se afianzan mucho en la documentación de ese Gardés, y ahora salió hace poco también una partida de nacimiento del niño en un hospital, en Toulouse. Bueno, pero es que nadie discute la existencia de ese niño, ¿no? Posiblemente existió. No hay registros en Argentina ni en Uruguay de ese niño, pero lo que sí es cierto es que ese niño no era el que cantaba era otro. Entonces ahí aparecen dos Gardel y esa llevó a la confusión. Pero es claro este tema y no quiero volver. Los que estén interesados pueden mirar el video de la charla de la Academia de Historia, que ahí yo ilustro todo con los documentos, porque están las partidas de las cédulas, la libreta de enrolamiento, los pasaportes, eso está todo. Hasta un documento venezolano, que tú puedas aportar algo al respecto sobre eso. Hola. Sí, existe un documento cuando el zorzal criollo, Carlitos Gardel, estuvo en su recorrido por varios países de Sudamérica y del Caribe, estuvo deleitando al público venezolano. Y dentro de ese público venezolano estaba el presidente de la República en esa época, el benemérito Juan Vicente Gómez Chacón, oriundo acá de esta zona de frontera, de tierras tachirenses, y quien regentaba el poder desde la época en que desplazó a Cipriano Castro después de la Revolución Liberal Restauradora.
Entonces, en 1935, Gardel tuvo a bien visitar la Hacienda El Paraíso en Maracay, que era donde, si bien no era la casa de gobierno, era el sitio preferido del presidente Gómez, y allá le dio un recital privado. Entonces quedó tan complacido Juan Vicente Gómez y su gabinete de gobierno con la presentación musical de Carlos Gardel, que le otorgó la nacionalidad venezolana de manera inmediata, y existe un soporte documental que acredita que Gardel, poco antes de morir, se había convertido también por orden del presidente Gómez como ciudadano venezolano. Muy bien, entonces fundamentalmente decir con esto que no hay un solo documento en vida de Gardel que diga otra cosa que la fecha de nacimiento es esa y que nació en Tacuarembó, Uruguay. En cuanto a si es uruguayo, argentino o francés, bueno, no se pone en duda que Gardel es un cantante argentino. Él vivió toda su vida en Argentina y es el embajador de la cultura argentina. Acá lo que está en discusión, que hay bibliotecas al respecto, es dónde nació. Pero Argentina nunca peleó porque nació ahí. Los argentinos saben perfectamente que él no nació ahí, ¿no? Bien, voy a leer algunas cosas. Tenemos que a los 6 años, el primer registro está en Argentina es en la Escuela San Carlos, en el barrio del Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, y ahí tiene 6 años, en el año 1893. O sea que ahí ya se cae también la tesis francesa, porque no podría ser, tendría que tener 3 años, y ahí tiene 6 años. Los primeros años de Gardel lo vive en la calle Uruguay, en Buenos Aires, cerca de la calle Corrientes, cerca de los teatros, donde funcionan los teatros de la calle Corrientes en Bogotá. Su mamá adoptiva, esta señora Berta Gardes, era planchadora. Y el primer trabajo que tuvo, Carlitos, era repartir las camisas que la señora Berta planchaba. Muchos de los clientes eran la gente de los teatros. Entonces el niño iba con las camisas y empezaba a cantar. Empezaba a cantar y ya siendo muy niño, seducía a los artistas. Ya se veía esa vena artística que tenía. Una cosa que también decía la mamá, que yo el otro día hacía referencia a eso, que como que no sé qué tiene de cierto y qué tiene de mitología al respecto, que él siendo muy niño agarraba una escoba como si fuera una guitarra y cantaba, y eso era una cosa de locos, que la gente, era una muchedumbre la gente que se juntaba a escucharlo, pero no sé si eso es real o está teñido de mitología, ¿no? Basta que uno lea los mitos griegos para darse cuenta que los niños tienen 3 años y ya andan subidos a los árboles matando serpientes. No, bueno, no necesariamente que el niño tendría que cantar muy bien desde niño, pero eso, los testimonios de la mamá dicen eso. Entonces... Y de ahí, perdón Fernando, y de ahí de ese episodio se gana su primer remoquete, el morocho del Abasto. El morocho del Abasto, exactamente. Y el primer alias, sobrenombre, apodo, que del zorzal criollo, se lo da el autor de Pobre mi madre querida, José Bettinotti. Pero voy a ir avanzando. Eso de niño, hablando del Abasto, él empieza a cantar en el Abasto. El Abasto era como esa casa en Abasto, un lugar de abasto donde llegaban a Buenos Aires las frutas, la verdura, la carne, de todos los lugares del país. Eso era un sitio muy rico en cuanto a la confluencia de culturas. Ahí había gallegos, había italianos, había criollos, había gauchos, y era un país que estaba naciendo a principios del siglo XX. Entonces Gardel se ve seducido por eso, y sobre todo por la música folclórica. Hasta el año 1917, que canta Mi Noche Triste, que ahora la vamos a escuchar, Gardel no canta tango, porque el tango no estaba bien visto. El tango no estaba bien visto. Y esa letra le gustó y la probó, y bueno, y de ahí el más fue un boom. ¿Qué es lo que pasa ahí en el Abasto? Que él conoce a Razzano. Y se hacen amigos, empiezan a cantar, dicen que hay una payada de contrapunto, no sé quién habrá ganado, pero Razzano queda muy seducido con la voz de Gardel y le dice de formar un dúo. Y Gardel, con su humor, porque tenía mucho humor, le decía, bueno, si usted no
no tiene miedo de que lo metan preso cantando como conmigo, cantemos. Y bueno, y el dúo es un éxito y se recorre básicamente al principio toda Argentina y todo Uruguay, pero cantando canciones folclóricas, vidalitas, estilos, milongas, no tango, ¿no? Escuchemos, vamos a escuchar 3 canciones. Escuchemos Mi Noche Triste. O le ponen Mi Noche Triste y si la pones de fondo, mejor así yo sigo hablando para ganar el tiempo. Porque si no me parece que no nos va a dar el tiempo para decir todo lo que quiero decir. Escuchemos la primera estrofa y después si yo empiezo a hablar. Escuchemos la primera estrofa porque yo voy a trabajar sobre esta primera estrofa. Es lo mejor de mi vida, dejar tu penar en mi herida. Cuando yo te diga, lo bajás un poquito y sigo. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me impulso a olvidarme de tu amor. ¿Me puedes bajar un poquito ahí? Ya, a medida que voy hablando, me doy cuenta que no me va a dar para desarrollar todo lo que quiero desarrollar, ¿no? Porque la idea mía de hoy es qué es lo que hago en el libro, qué es lo que yo quiero hacer en el libro, darle la seriedad, el tratamiento crítico y analítico que se merecen estas letras, que no por ser cantadas y por tener una música tienen menos valor que la poesía tradicional. Entonces, voy a hablar un poco después de esa estrofa. Bueno, en los años siguientes Gardel recorre el país consolidando su prestigio, graba sus primeros discos y en 1923 recibe una invitación con Razzano para ir a Europa. ¿Cómo le invitan? Lo invitan para el cierre de espectáculos, así como la tragedia griega, que estaban las tragedias y después las comedias funcionaban como para que la gente se distienda. Entonces acá, en las obras de teatro en España, te venía la obra de teatro y después al final había un intermedio musical para que la gente se distienda. Y ahí cantaba Gardel y cantaba Razzano. Resulta que poco a poco se dieron cuenta que la gente iba a verlo a Gardel, a escuchar a Gardel y a Razzano, y le importaba más Gardel que la misma obra de teatro. Entonces, bueno, ahí empiezan con un prestigio tremendo, se independizan y sigue la gira. Se separa de Razzano, pero no en malos términos. Razzano tuvo un problema en la laringe que le imposibilitó seguir cantando, pero vale decir que de Europa viene con un éxito, de España viene con un éxito tremendo. Después hay una gira en el 24, en el 27, en el 28 y en el 29. En el 29 el interés de él ya se empieza a enfocar en el cine, ¿no? Ahí cuando graba algunas películas en Francia, y ahí lo conoce a Lepera, que Lepera trabajaba como guionista de las películas francesas, sí. Y después empieza a ser letrista de Gardel, y Lepera es uno de los grandes poetas que canta Gardel, ¿no? Y se forma otro dúo, Gardel-Lepera, ¿no? Que es quizás las canciones más universales de Gardel son las de Lepera, porque no son estas letras del principio de percanta que me amuraste. Yo pregunto a cualquiera, ¿qué es percanta y qué es amuraste? Por ahí no saben, ¿entendés? Son canciones que están llenas de lunfardos, que son muy regionalistas. Sin embargo, las de Lepera son mucho más universales, ¿no? Entonces ahí Gardel trasciende muchísimo más. Le interesa mucho eso, le empieza a interesar el cine, empieza a grabar las películas y en el año 30 graba unos cortos, que fueron como los primeros videoclips, los primeros cortos que se grabaron en Argentina, donde Gardel dialogaba con alguno de sus letristas o con otros cantantes. Hay muchos, hay unos con Cadícamo, hay otro con Enrique Santos Discépolo, que él le pregunta qué quiso hacer con el poema Gira Gira, en fin. Todos los recitales de Gardel eran un éxito y él tenía una conciencia social muy importante. Él sabía
dónde estaba parado, y siempre decía que él era consciente de que había mucha gente que no podía pagar la entrada para escucharlo. Entonces, ¿qué hacía? El tipo terminaba los conciertos, salía, se paraba en el techo de un auto y cantaba 6 o 7 canciones para el público que no había podido pagar la entrada. O se subía a un balcón y cantaba, o sea, nada que ver a los divos de hoy en día, que no se dejan ni tocar con la... No, eso es una cosa completamente distinta. En otras épocas también, ¿no? Indudablemente. Pero eso era una de las características de Gardel. Dime, Fernando, no hay sé. que recordar que el 24 de junio del 35, el día del fallecimiento, él parte de Bogotá y en el aeropuerto de Techo, antes de subir a la aeronave que lo llevó para Medellín, porque él iba a Medellín, fue en tránsito para el destino final que era Cali, él da un mini concierto casi que en la plataforma de embarque en el aeropuerto de Techo para la sociedad ahí que fue a despedirlo a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Techo, y eso demuestra la sensibilidad social que tuvo hasta su último momento Gardel. Bien, decir también que bueno, en Francia cuando filma las películas tiene un éxito brutal. Un éxito brutal que lo hace conquistar los salones más encumbrados de Francia. La realeza francesa lo iba a ver, y ahí el tango también se universaliza, porque el tango es una manifestación cultural híbrida, indudablemente, música, poesía, pero que es popular, nace de lo popular, del pueblo. Las clases altas jamás coquetearon con el tango. Sin embargo, después de Gardel sí, ¿no? Después de Gardel sí, porque también le dio cierta elegancia. Gardel no era solo la letra, era él, la personalidad, la vestimenta, el estilo, todo, ¿no? El don de gentes. Exactamente. Y bueno, y ahí en Francia conoce a Charles Chaplin. Y Charles Chaplin le dice, bueno, si a vos lo que te está interesando es el cine, que es lo que venía, porque piensen en ese momento, la revolución era del cine, te tenés que ir para Estados Unidos. Ahí está la mata, te tenés que ir para ahí. Y bueno, y con las credenciales que le daba Chaplin, fue a Estados Unidos, a Nueva York, y Nueva York le abrió las puertas. Tan así sería que la Paramount Pictures lo reclutó como artista exclusivo de la empresa. Exacto, y tenía un programa de radio también, estuvo vinculado también, y dicen que fue el padrino de Frank Sinatra. Que Frank Sinatra empieza a cantar gracias a Gardel, que lo lleva al programa que él tenía, pero esos ya son temas que serían muy largos de abordar. Bueno, yo voy a dejar la parte final. Qué lástima que no vino Omar hoy, que Omar decir básicamente lo del accidente, porque antes de eso y antes de darle la palabra a Aurelio, quiero cerrar al menos con una partecita de un análisis literario para que ustedes vean cómo yo trabajo y con lo que se van a encontrar en el libro, ¿no? Porque yo sé que lo más rico de Gardel es esto, las anécdotas de dónde nació y qué hizo y con quién estuvo, y si tuvo mujer o no tuvo mujer, porque el tipo era soltero, bueno, sí tendría muchas mujeres, eso por ahí es lo que le interesa a la gente. Pero lo que yo digo siempre es que si nosotros recordamos un artista, a García Márquez, a Gardel o a quién sé yo, a Dostoyevski, a quien sea, lo recordamos por el valor intrínseco que está en su obra, no por la farándula de alrededor. Claro, hay ciertos personajes como, por ejemplo, no podemos hablar de, qué sé yo, de Horacio Quiroga sin hacer referencia a la vida, porque la muerte que está en sus cuentos, por ahí tiene que ver con lo que fue su vida. Y hablar de Gardel y no hablar de dónde nació prácticamente es imposible y cosas por el estilo. Pero lo importante es centrarnos en el texto, en las letras. De decir, bueno, después hablamos un poco de la muerte. Un poquito voy a poner, pongámosla, no la pongamos a la primera estrofa porque ya la escuchamos. Dice: percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Así empieza mi noche triste, así empieza el tango. Entonces, yo quiero darle un análisis literario como tal, pero voy a darle a la letra entera. Hoy voy a compartir solamente la primera estrofa. Estamos aquí ante un exordio de tono elegíaco,
en el que la voz poética recurre al apóstrofe per canta para interpelar a la amada ausente. Esta invocación doliente no busca respuesta, es un monólogo desgarrado que se inscribe en la más pura tradición de los lamentos amorosos. La intensidad emocional se vierte desde el primer verso, sin circunloquios, sin preámbulos, con un lenguaje que a pesar de su rusticidad aparente, posee una economía expresiva de gran eficacia lírica. Veamos con mayor detenimiento los elementos que configuran la potencia literaria de este fragmento. Tono de súplica íntima y coloquial. El tratamiento de la amada como percanta, término lunfardo cargado de familiaridad y pertenencia, marca desde el inicio una relación emocionalmente intensa, pero también situada en un plano popular, alejada del amor idealizado de la lírica culta. No es amada, dama ni querida, es percanta. Figura de carne, deseo y barrio. El vocativo tiene algo de reproche, sí, pero sobre todo transmite desgarro y ternura en un mismo acto. Percanta que me amuraste quiere decir que me abandonaste. La dimensión temporal, ¿cuándo lo abandonó? En lo mejor de mi vida. Aquí se introduce el elemento trágico del tiempo interrumpido. La pérdida no es solo de la persona amada, sino del porvenir luminoso que ella representa. Esta expresión señala que el abandono ocurre en el apogeo vital del sujeto. No se trata de una pena más, es una fractura en el eje mismo de la existencia. La dualidad del dolor cuando dice, dejándome el alma herida y espina en el corazón. Estos versos articulan una metáfora dual del sufrimiento. Por un lado, el alma herida y por otro, el corazón traspasado por una espina. Esta doble imagen, una de raigambre mística y la otra más sensual y directa, multiplica el efecto doliente. La espina, además, nos remite simbólicamente a las rosas. ¿Acaso no suele ocultarse el dolor en lo bello? Pero aquí no hay flor, solo el resto punzante, el daño que persiste. Obsérvese también cómo se pasa del lenguaje lírico a un plano convencional íntimo, sin solución de continuidad. No hay distancia entre el símbolo y la carne. Lo que está herido, más allá del alma o del corazón, es el sujeto entero, su deseo, su dignidad, su refugio emocional. La declaración amorosa, cuando le dice, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Este dístico enfatiza la tradición del abandono. La mujer se fue sabiendo que él la amaba. La clave está en ese participio, en la palabra sabiendo. O sea, vos sabías cómo era la cosa y te fuiste igual. Introduce una acusación implícita. La mujer se fue con plena conciencia del amor que dejaba atrás, sin caer en la queja abierta, bueno, y así sucesivamente. Y trato de analizar la obra con la seriedad que no se la ha analizado, creo yo. Se habla por arriba de, pongamos ahora cuesta abajo. Escuchemos el primer. Ahora vamos a Lepera, que es el gran letrista de Gardel. Escuchemos la primera estrofa de Cuesta Abajo. La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Veamos esto. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Esto me parece alta poesía, realmente.
Desde el primer verso la voz poética se presenta en estado de ruina moral y de fractura existencial. No hay rodeos ni artificios retóricos. Lo que el yo confiesa es una identidad despojada, desgastada, corroída por la experiencia. La afirmación inicial, si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, condensa de manera lapidaria una vida que ha perdido su centro, su dignidad, su sentido. El uso del verbo arrastré implica no solo un desplazamiento penoso por el mundo, sino una degradación, una falta de impulso vital. No se camina, no se anda, se arrastra. Y lo que se arrastra no es solo el cuerpo, sino un pasado que duele y un presente que ha dejado de ser. Y el sintagma, la vergüenza de haber sido, es una de las expresiones más radicales de la lírica tanguera. El sujeto se avergüenza de lo que fue, como si su identidad pasada lo destrozara, lo manchara, lo condenara. ¿Cómo grita esta mujer? ¿Y así quiere ser presidenta de la República? Es ella, ¿no? ¿Es Vicky Dávila o qué? Bueno, claro que vamos a seguir. Claro que vamos a seguir. La segunda parte de la estrofa introduce una imagen visual de profunda carga simbólica. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Voy a analizar el final de la estrofa, porque quiero darle paso a Aurelio. Bueno, acá. En los versos, si fui flojo, si fui ciego, la voz lírica acepta su parte de responsabilidad, reconoce fallas, su debilidad, su ceguera emocional o moral, no se excusa, se nombra como frágil, como falible, pero de inmediato establece el propósito de su confesión. Solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Este cierre es decisivo, da sentido a todo el lamento anterior. La vida del yo poético ha sido un naufragio, sí, pero causado en última instancia por la entrega amorosa. Amar en este universo no es un gesto romántico, sino un acto de valentía radical. El tango no eleva la queja, dignifica la experiencia. Lo que el yo pide no es una compasión ni piedad, sino comprensión, que si entiende el precio que ha pagado por haber amado sin reservas. El verso, el coraje de querer, que es buenísimo para un título de una novela o de algo de eso, ¿no? El verso, el coraje de querer, condensa toda una ética del sentimiento. No se trata de un amor edulcorado ni idealizado, sino un amor que implica riesgo, desnudez, entrega. Y en ese acto, el de haber querido aún sabiendo que podía perderlo todo, el yo encuentra su única justificación, su último orgullo. La caída no es deshonra si fue causada por el amor verdadero. La confesión, entonces, no busca una absolución, busca dar testimonio. En resumen, esta primera estrofa es un prodigio de economía expresiva y densidad simbólica. En apenas 14 versos, Lepera traza la biografía emocional de un hombre destruido, pero no vencido del todo, porque aún puede declarar con lucidez que amar valió la pena. Es una estrofa que oscila entre la humillación y la grandeza, entre la vergüenza del pasado y la dignidad de haber amado. Y en esa tensión se descifra su hondura poética. El libro analiza literariamente Mi Noche Triste, analiza literariamente Mano a Mano, otro de los tangos fundamentales. Mano a Mano hemos quedado, ¿no? Todos ustedes lo conocen. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. Y analiza Cuesta Abajo de Lepera. Elijo un tango representativo de esos poetas. De la muerte de Gardel en Medellín, que podría hablar yo, pero como Aurelio también conoce, y sobre todo de lo que pasó con el féretro de Gardel, nos hablará Luis Aurelio. Bueno, muchas gracias, Fernando. Nuevamente, mil agradecimientos a la audiencia que nos siguen presencialmente e igualmente los cibernautas que siguen esta transmisión. A ver, el fatídico 24 de junio de 1935, hace ya 90 años, Gardel amaneció en Bogotá
después de haber dado un recital casi hasta las 4 de la mañana. Se va al hotel a descansar unas horas y de ahí sale para el aeropuerto de Techo. En esa época la capital de la República tenía su aeródromo, era en lo que hoy es la Ciudadela de Techo, al occidente de la ciudad. Ahí, como les contaba hace rato, dio un mini concierto, un recital de despedida para el público que fue a acompañarlo hasta las instalaciones del aeropuerto, y de ahí parte para la ciudad de Bogotá a bordo de una aeronave de la empresa Saco. De ahí sale para la ciudad de Medellín, desde Bogotá de cola, y se va para Medellín en tránsito o en escala técnica con destino final a Santiago de Cali. En Medellín hubo cambio de tripulación y asume el mando de la nave Ernesto Samper Mendoza, quien fue tío de los Samper Pizano, de Daniel el escritor y del expresidente de la República, Ernesto Samper Pizano. El aeropuerto de Medellín, que es el mismo campo aéreo que hoy conocemos como Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, en esa época se llamaba Aeropuerto Las Playas, y era simplemente pues el campo de aterrizaje muy rústico, muy rudimentario, sin radioayudas de navegación, y una pista de aterrizaje que no estaba ni pavimentada, sino estaba en tierra, mucho más corta de los 3.000 metros que hoy tiene la pista del Aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Ese día, sobre mediodía aproximadamente, es la hora de partida del aeropuerto, del avión, desde Las Playas con destino a Santiago de Cali. Hay varias versiones de por qué sucedió el accidente. Uno es porque supuestamente la nave fue recargada con sobrepeso. Otro porque hubo vientos cruzados que le hicieron perder la dirección a la nave en el momento en que emprendía ya el decolaje y la hizo estrellar contra otro avión de Escacta, es decir, de la empresa que fue la semilla de lo que hoy es Avianca. Y la tercera, que también pues da más responsabilidad a la parte operativa, era que Ernesto Samper estaba amanecido, porque lo vieron embriagándose en Medellín el día anterior, el 23 de junio, y pues así estando en condiciones deficientes de concentración, de pericia, pues tomó el mando de la nave con el resultado fatídico. Ese día del accidente ellos no alcanzaron a alzar el vuelo, sino se estrellaron en tierra, se estrellaron contra la otra aeronave y el impacto produjo un incendio que calcinó a los ocupantes de la nave, desde el piloto como todos los demás pasajeros, entre esos Gardel. Solamente sobrevivieron 3 personas que pertenecían a la nómina de colaboradores músicos de Gardel, incluso uno de ellos, un argentino, que le amputaron las manos porque se le quemaron y hasta ahí le llegó la carrera para poder ejecutar la guitarra, y murió en 1980, fue el último sobreviviente. Sí, claro, también se incendió y también tuvo muertos. Estaba estacionado, ¿no? El otro estaba estacionado. Fue en tierra, el accidente fue en tierra. En el recorrido que estuvo en Estados Unidos, cuando fue artista exclusivo de la Paramount Pictures, Gardel se inició en los augustos misterios de la masonería. Pero estaba vacío, el otro avión estaba estacionado, solamente sin gente. De la masonería. Y gracias a esa condición de masón, sus hermanos de logia, de la muy respetable Gran Logia de Antioquia, creada en 1934, se apersonaron de encargarse de las exequias y las honras fúnebres del zorzal criollo. Ellos lograron, una vez se rescató el cuerpo y se logró identificar, ellos lograron que se asentara rápidamente la partida eclesiástica de defunción, cuando eso no existía registro civil, que empezó a regir fue en 1938, y se le llevó, una vez preparado el cuerpo, al recinto de la Gran Logia en el centro de Medellín. Hubo con la contraposición o la resistencia del jerarca católico, del arzobispo de Medellín, quien pues movilizó a los más fervientes creyentes de la capital de Antioquia para que protestaran por la intervención de la logia.
Sin embargo, pues la logia no entró en conflicto, permitió que el cuerpo fuera llevado a la Asamblea Departamental de Antioquia, ahí se le veló en cámara ardiente durante 3 días, pero sin embargo la logia sí le logró hacer su tenida fúnebre de despedida con todos los rituales de rigor, a pesar de la posición caprichosa del arzobispo de Medellín. Después se le enterró en un cementerio masónico, que hoy en día es Museo Nacional, que hoy es en sitio emblemático de Antioquia y de la nación, como es el cementerio de San Pedro, que queda también en el casco urbano de Medellín. Ahí se le inhumó, estuvo enterrado en sepultura por unos meses y después el cuerpo fue exhumado y llevado a lomo de mula, incluso llevado en algunos carros rudimentarios de la época hasta el puerto de Buenaventura. Incluso en el eje cafetero, en el viejo Caldas, existen unas placas conmemorativas que fueron sitios por donde pasó el cadáver de Gardel. Después se embarcó en el puerto de Buenaventura y fue llevado a Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos pues se le rindieron una serie de homenajes por varias semanas para después ser llevado finalmente a Buenos Aires, donde finalmente fue depositado en el cementerio de la Chacarita, que es donde está su monumento fúnebre en el Gran Buenos Aires. Gracias a la masonería y a su condición de masón, Gardel tuvo una despedida digna, tuvo una despedida con todos los honores que se merecía, y Medellín por eso le tributa un homenaje perenne, porque Gardel dejó un legado importantísimo, y ese es el motivo por el cual están estas 3 banderas, la de su tierra natal Uruguay, la de donde se formó como valioso ser humano Argentina, y la de donde partió hacia la eternidad Colombia. Muchas gracias, Luis Aurelio. Para finalizar, porque tenemos que finalizar, decir que también el libro abarca el encuentro de Carlos Gardel con Federico García Lorca en el año 1933 en la ciudad de Buenos Aires, un aspecto muy poco conocido y que yo me detuve en él con cierto interés. Traté de no ficcionalizar nada, de investigar y poner todo lo que se sabe de ese encuentro maravilloso entre 2 gigantes como son Carlos Gardel, como eran Carlos Gardel, o como son Carlos Gardel y Federico García Lorca. Nada más que decirle que el libro tiene un costo de 50.000 pesos para los que estén interesados, y allá en el fondo de la sala lo pueden encontrar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a las personas que nos vieron a través de nuestra página en Facebook, y gracias a ustedes por haber participado de esta maravillosa charla. Muchas gracias, Fernando, y a nuestro invitado por su tiempo. Los invitamos a que sigan disfrutando de nuestra programación. Recuerden que hoy es el 5º día y vamos hasta el día de mañana. Si tienen registros fotográficos o videos, nos pueden etiquetar en Instagram como @FLCúcuta. Así que muchas gracias a todos por haber participado.